Bien, como sabemos, pues ha habido movilizaciones de la gente de Gamarra protestando contra las importaciones de prendas chinas a precios muy baratos. Algunos dicen que es dumping, otros dicen que en realidad es simple y llana subvaluación, debido a que habría corrupción en aduanas, o en todo caso no se toman las providencias necesarias para manejar estos temas. Estamos con Raúl Saldías, que es encargado, es presidente de la Comisión contra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias. Y con él vamos a hablar de este asunto. Raúl, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, estoy viendo efectivamente unos precios que nos has enviado acá, y los precios son efectivamente irrisorios. No sé si puedes tú explicar, por ejemplo, acá estoy viendo calcetines a 0.10 precios la unidad, dice la unidad. Bueno, tenemos de distintos, ¿no? Ahí en esas listas vas a encontrar, por ejemplo, a 2 centavos de dólar, una docena de medias para niños. Vas a encontrar una casaca de jean que pesa casi 1 kilo a 83 centavos de dólar. Y cuando hablas de una casaca de jean, hablas de denim. Normalmente 1 kilo de denim vale $5. Si nosotros hablamos del algodón a precios internacionales, uno está hablando de la libra de algodón a 80 centavos de dólar. Por lo tanto, el kilo está encima de $1.60. Y nos vamos a encontrar con prendas que pesan lo mismo que 1 kilo de algodón, que no ha sido ni hilado ni nada, y a su vez están siendo ingresados al país por un valor menor a lo que cuesta la mota de algodón. ¿Y eso cómo se explica? Eso se explica de que hay 2 temas que afectan al país. Un tema es su evaluación, que no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos años, y lo que voy a decir de repente puede ser criticado por muchos, pero lo cierto es que hace más de 10 años se dejó de lado un sistema que era el sistema de supervisión de importaciones. Así es. Que era un sistema que el sector privado lo que objetaba básicamente era que el sector privado lo tuviera que pagar, cuanto es una función que la SUNAT estaba delegando, o la aduana estaba delegando a una empresa para que lo ayudara a fijar un valor o reconocer un valor. Claro, porque lo que hacía los supervisores era identificar cuál era el precio en el mercado de origen, digamos, de la exportación. Así es. O de la importación al Perú. Así es. Entonces, cuando ese sistema se retiró, porque le costaba al sector privado, el sector privado no lo quería pagar, lo que nos encontramos fue que la subvaluación en el Perú comenzó a subir y cada vez fue más. El tema es que las herramientas con que la aduana ha venido trabajando desde aquel entonces hasta el día de hoy no dan los resultados que todos esperamos que se den. Ese es un primer problema. Aquí Pedro Laechea sostuvo que lo que pasa es que el Perú, el Ministerio de Comercio, no sé si aduanas o el Ministerio de Comercio, no le está pidiendo a la China, como lo autoriza el TLC firmado con la China, a aduanas de la China o al gobierno chino, que nos envíen los precios de referencia precisamente en el mercado chino de esos productos. Algo que el Perú podría solicitar y no está solicitando, y entonces no hay cómo comparar. Bueno, sobre esto se da lo siguiente. El Estado peruano firma un tratado de libre comercio con China, y a su vez trae como hijo un convenio aduanero para justamente China provea la información que el Perú requiera para evitar temas de subvaluación u otros temas aduaneros que pudieran haber. El hecho es que el Estado peruano a través de la aduana sí ha requerido información. Y en un inicio, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, llegó un momento que China dio información, por decir, de 20 solicitudes. Ya. Y de ahí nunca más se supo. El Estado peruano siguió solicitando información. ¿Y no responden? Y no respondió. ¿Y no responden los chinos? No respondieron. Pero hay que llamar, pues la Cancillería debería actuar, en fin, es un asunto... Bueno, cuando China deja de cumplir con lo que manda el convenio, permite que el Perú pueda acceder a tribunales de la OMC por temas de dumping, por temas para solicitar salvaguardias o por poder aplicar otros mecanismos si es que el gobierno de China no colabora con el gobierno peruano. Entonces hay muchos incumplimientos por parte de China con ese convenio aduanero. Ahora, no hay acá también, no podría haber un elemento de
corrupción en la aduana? Probablemente lo haya. Si nosotros vamos a la encuesta que hizo Proética sobre la corrupción en el Perú, se señala que el 70% de cómo se inicia un proceso de corrupción lo inicia un funcionario público. Ese es un tema que en una encuesta a nivel nacional sale como un hecho. Por otro lado, lo que se dice es que los excesivos, por un lado, impuestos, multas, sanciones y regulaciones son los que a su vez también incentivan que haya delitos de corrupción. Entonces, si en el Perú vemos que la corrupción es un gran problema, es muy probable que hayan casos dentro de la aduana, pero también la aduana se encuentra con un problema, que la legislación existente no le permite despedir a la gente que ellos encuentran que están incurriendo en faltas. Y lo que máximo pueden hacer en la mayor cantidad de los casos es llevarlos a una sala que lean los periódicos, porque no tienen cómo despedirlos. Estabilidad laboral absoluta. Prácticamente. No, pero ante una cosa tan importante, tan estratégica como el comercio exterior, no es posible que hayan, digamos, personas que tengan corona de esa forma y que además puedan cometer eventualmente actos de corrupción. Así es, pero en perjuicio del comercio exterior peruano. Así es, pero vayamos, estos casos que estamos viendo de los productos chinos, uno tiene temas de subvaluación, uno tiene temas de dumping, y ya compete a las instituciones del Estado enfrentar estos problemas y solucionarlos. O sea, nosotros discrepamos, por ejemplo, con el tema que se hagan marchas porque existe subvaluación o porque existe dumping. Lo que nosotros creemos es que el Estado tiene que encontrar la solución. Las instituciones del Estado son las que tienen que enfrentar frente a estos delitos con las denuncias que hacen los empresarios o el sector privado en general y llegar a un buen puerto. Lamentablemente, esto en el caso de subvaluación, como venía diciendo, no se da. Si uno habla de otros tipos de delitos, como por ejemplo lo que es el contrabando, sí podemos decir que de año en año, en los últimos 2 años, el Estado está incautando un 100% más por año que lo que hacía antes. Ah, caramba, eso es un avance. Es un avance que es muy grande y hay que reconocer un gran esfuerzo que está teniendo la SUNAT y la Policía Nacional en ello. También, por otro lado, dentro del gobierno, para el año 2014 se va a dar fondos para crear juzgados especializados para la lucha contra el contrabando e incrementar las fiscalías también contra este fin. Entonces vamos a tener herramientas más eficaces para hacerlo. Ahora, se habla de dumping, pero también se dice que en muchos casos esta mercadería, estas prendas, digamos, son saldos de una producción pues enorme, gigantesca que hay en la China, saldos que ya no se venden y que entonces pueden venir o vienen a precios irrisorios, que son estos precios que están por debajo del valor mismo de la materia prima con que se hacen estos productos. Entonces, eso aparentemente no está prohibido por el mercado ni por la OMC, digamos. No es así tampoco. Si el 80% de las prendas de vestir que se importan en el Perú vienen de China, y ese 80% de prendas, en su gran mayoría, viene por debajo de los valores del mercado, y simplemente van a arrasar con una industria de confecciones acá en el Perú, y eso va a ocasionar un gran daño al Perú. México, por ejemplo, ha desarrollado en su legislación... Claro, pero eso no sería dumping, porque no, digamos, no si es que el tema es un tema de saldos, me refiero, ¿no? Así es. Entonces no sería dumping, simplemente... Pero si en una oportunidad es saldo, uno diría que pase esa oportunidad que sea saldo. Pero si vemos que el 80% lo que está entrando al Perú viene como saldo, indiscutiblemente hay algo que no está funcionando bien. En México ellos acuñaron una expresión que está dentro de su ley que se llama precio normal de mercado. ¿Y esto a qué se refiere? México saca una estadística de los valores con los que ellos han importado, por ejemplo, en el último año. Y lo que ellos hacen es, si viene un saldo por debajo del valor que ellos tienen, le dicen al importador, lo felicitamos, usted ha comprado muy bien, pero usted va a pagar impuestos sobre valor normal. Pero eso es lo que se hacía pues con las supervisoras de comercio exterior.
¿no es cierto?, que digamos, brindaban o informaban acerca de cuál era el precio en el mercado interno chino en este caso. Así es. Bueno, habría que volver a contratar pues a una empresa solo para la China, digamos. No, que lo haga el Estado. O que lo haga el Estado. Porque el Estado, y es una propuesta que nosotros como sociedad lo hemos dado hace mucho tiempo, debería crear los agregados aduaneros como los tienen muchos países del mundo. Y en todos estos lugares donde nosotros dudamos de los valores de origen, designar un agregado aduanero. Un agregado aduanero puesto en un puerto de la China pues, costará $100.000 al año. Pero el beneficio que va a tener el sector, en la economía del país, de que uno sepa si en verdad el valor que figura en la factura es real o es ficticio, va a contarle que no lo sobornen, ¿no? Así es. Bueno, es otro problema, porque si pertenece a aduanas y tiene estabilidad laboral absoluta. Bueno, Raúl Saldías, muchísimas gracias por su participación. Yo quisiera añadir un tema más, si es posible. Sí, y el tema es el siguiente. Parte del gran problema de Gamarra, de lo que ellos no tienen algodón para trabajar en el Perú, ha sido por una decisión soberana del Estado peruano. Cuando el Estado peruano dice moratoria de 10 años y se deja de importar semilla mejorada de algodón para el Perú, nosotros pasamos... Y no podemos hacer transgénicos de algodón, entonces nos convertimos en... nos hacemos un harakiri en ese tema. En vez de producir 100 quintales de algodón por una hectárea, estamos produciendo 40. Esa falta de competitividad de un 60% es lo que se haya roto, ha producido la rotura de la integración vertical que teníamos del campo hasta una confección que el Perú exportaba y ahora somos importadores de algodón. Y este mismo efecto se está viniendo a otros dos productos, que es el maíz amarillo duro y la alfalfa, que el Perú importa para poder sembrar estos productos en el Perú, y cuando entre en vigencia el reglamento de la moratoria, va a tener que dejar de hacerse. Y eso significa que 90.000 familias de agricultores en el Perú no van a cultivar alfalfa. La alfalfa va a pasar a ser un elemento histórico en la cultura peruana, y vamos a tener un desabastecimiento aproximadamente del 60% de maíz amarillo duro. Sí, pues. Entonces necesitamos nosotros que la legislación del Perú esté acorde a la realidad, y no que la legislación termina perjudicando a los campesinos, a los empresarios, al comercio, a la industria y a la competitividad del país. Legislamos con mitos, pues eso es lo que pasa. Así es. Raúl Saldías, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Paul Neira, quien es de apoyo y tiene un proyecto extraordinario que está desarrollando esta institución, un proyecto educativo experimento, esto dentro de nuestra sección dedicada a la investigación, ciencia y tecnología. Regresamos.